buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repista, este programa con el que queremos invitarlos a leer nuevos y antiguos también libros. Estamos con nuestros columnistas de siempre, Paula Smith, Gonzalo Cordero, Cristóbal Aguilera y Francisco Orrego. Vamos a partir hoy día con la Paula. Paula, ¿qué nos traes hoy para leer? El primer libro que traigo hoy día se llama Novecento. Es de Alessandro Barico, que es un escritor italiano que es conocido por otros libros quizás más dentro de la literatura clásica, que son Seda o Océano Mar. Y Novecento es una obra de teatro y es un monólogo acerca de un pianista que vive a bordo de un transatlántico que es, en el fondo es un nombre imaginario, que es el Virginia, quien entre el periodo entre guerra va entre el Atlántico y el Pacífico y se sube todo tipo de gente, multimillonarios, turistas, inmigrantes, etc. Y la particularidad de Novecento es que se sabe que él nació en este transatlántico, pero nunca se ha bajado. Y cada vez que llega a puerto, se asoma, mira y de manera bastante melancólica se retrae y va a tocar el piano. La manera en que él toca el piano un poco como refleja su personalidad, que es un hombre que es un poco taciturno, pero a la vez un artista fenomenal. Novecento es el que relata esta historia. Uno se queda como con un final abierto y tiene su propia interpretación. Y lo choro que tiene el libro es de que, como está escrito en formato de obra de teatro, que de hecho fue llevado creo que a una película por un director italiano, es como leer a Tennessee Williams en el fondo, y no se hace tedioso. Entonces es un libro que se lo recomiendo a alguien que le interese poder leer algo distinto, en un formato distinto, no es muy largo, y que después el mismo lector, en el fondo, así como decía el autor del libro, ver si es que pensaba que era un relato, en el fondo largo, o una novela corta. Perfecto, Paula. Francisco, ¿qué nos traes esta semana? Esta semana les traigo un libro que para mí tiene un significado bien especial, que es la novela Casa Grande de Luis Orrego Luco, que aparte de haber sido mi bisabuelo, era un destacado diplomático, escritor, abogado, etc. Y esta es una novela bien antigua, se dice que es la primera novela, una de las primeras novelas escritas en Chile, el año 1908, y es una novela donde a partir de dos personajes ficticios relata la historia de un matrimonio de Ángel Heredia y Gabriela Sandoval, donde de alguna manera se retratan las costumbres chilenas de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que en su época produjo un gran escándalo social. Orrego Luco, de alguna manera, no solo lo insultaron, lo injuriaron, le hacían la ley del hielo, ¿no es cierto?, en las distintas recepciones, eventos, etc. Y eso lo obligó de alguna manera a tener que salir a defender su trabajo, porque lo más conspicuo de la sociedad aristocrática santiaguina de aquella época se sintió retratada en este libro. Las críticas apuntaban de alguna manera que se trataba de una novela en clave Morse, por así decirlo. Y incluso la Iglesia Católica en su minuto también salió a criticarlo fuertemente porque como toda historia de un matrimonio está involucrada también la crisis de ese matrimonio, y fue visto de alguna manera como una suerte de justificación o defensa sobre el divorcio. Se trata más bien, a juicio incluso del propio autor, de una suerte de historia o de estudio sobre el matrimonio en lo que en esa época se consideraba la nueva sociedad chilena. Este es un libro que yo recomiendo porque, en primer lugar, porque como les decía, es la primera novela, segundo, chilena, segundo, porque retrata una época bien especial, donde no solamente a partir de esta recreación ficticia de este matrimonio, de alguna manera explica cómo era toda la idiosincrasia de la época, sino que además, de alguna manera, fue bien premonitoria respecto de lo que iba a pasar en la década siguiente y de alguna manera lo que es la sociedad de hoy día también. Así que por eso yo lo recomiendo.
Además, creo que alguna vez dijiste tú que era el primer libro o la primera novela que habías leído. Así fue. Además fue la primera novela que me tocó leer. Gonzalo, vamos contigo. Yo, partiendo como todas las semanas con la recomendación de algún escritor chileno que yo valore especialmente, hoy día voy a recomendar un libro de José Miguel Varas. José Miguel Varas es todo un personaje, fue un gran cuentista, también un gran novelista, un hombre que viene del mundo del Partido Comunista, del PC. Él escribió un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El Correo de Bagdad. Y me gusta por dos razones. Me gusta primero porque está escrito en un estilo muy interesante. El uso del tipo del lenguaje, no es una novela con el desarrollo típico de una novela, sino que es una historia que se va contando a través de cartas que van teniendo a su vez comentarios. Hay un narrador que es un periodista y estas cartas van dando cuenta, van formando una historia. Pero dentro de esa historia se percibe lo que termina siendo el alejamiento de Varas del Partido Comunista, de su reflexión final, después de vivir muchos años en la Unión Soviética, volver a Chile, de lo que yo creo es su reflexión final sobre el comunismo y el régimen comunista. Y esta reflexión, que yo llamaría revisionista, la hace Varas con mucha sutileza y mucha elegancia. Quiero leer 4 líneas del libro para que se hagan una idea. Dice: la residencia del jefe espiritual, a quien dan tratamiento de emir, está en los montes. Perdón, está en los montes Sinchar, donde celebran anualmente grandes fiestas en el mes de septiembre. A sus jefes únicamente les es lícito saber leer y escribir, y por consiguiente estudiar el gran libro de su religión, que, según dicen, está en Alepo. Cómo sutilmente Varas hace referencia ahí a una jerarquía que son los únicos habilitados para interpretar el gran libro y dar las directrices que emanan del gran libro. Por forma y fondo, es una novela que vale la pena leer. Bueno, vamos con Cristóbal. Bueno, el primer libro que voy a recomendar hoy día es El orden del día de Éric Boullard, Éric Boullard es un escritor francés, un guionista francés, y el 2017 publicó este libro, El orden del día, con el que ganó el premio Goncourt, y que de hecho es su obra más reciente. Y es un libro, diría, fascinante por 2 motivos. El primero, porque puede leerse como una novela histórica, y para aquellos que gozan de las novelas históricas, es un libro que yo recomiendo mucho. Pero también puede leerse como un libro, una obra de política ficción que vaticina o que muestra un horizonte bastante terrorífico, porque nosotros conocemos la historia, porque este libro lo que hace es remontarse a comienzos de la década de los 30 a distintos episodios que fueron, por así decirlo, cimentando el comienzo del Tercer Reich. Y entre otros episodios, hay uno con el que comienza el libro y que es bien importante, es una reunión que tuvieron 24 empresarios con Hitler previo a las elecciones legislativas de 1933, en donde lo financian, y es una reunión que, por así decirlo, no estaba en el orden del día, y de ahí el nombre del libro, y es una reunión donde estos empresarios la financian, y las empresas que están ahí es empresas que todos conocemos, está Bayer, está Opel, Siemens, y lo que hace, por así decir, el autor en este episodio, y también en otros que va contando, es de alguna manera como sembrar o poner una sombra inquietante en las democracias modernas, porque estas empresas y estos episodios sobrevivieron, por así decir, al régimen nazi y siguen conviviendo entre nosotros. Yo creo que ese es el mensaje que quería dejar Boullard, como inquietarnos nosotros en nuestra democracia, viendo un poco cómo hoy día está desenvolviéndose en esa relación empresa, política, etc. Gracias, Cristóbal. Paula, volvemos contigo. El segundo libro no le hace justicia el título, porque las traducciones a veces se quedan cortas. Se llama en castellano, lo googleé y es terrible porque dice, recuerda que vas a morir. Pero la traducción más certera del inglés al castellano es
cuando respirar se convierte en aire. Y este es un libro de un neurocirujano que se llama Paul Kalanithi, que muere muy joven porque se le diagnostica a los 36 años que tiene cáncer al pulmón. Y él no era fumador, era muy sano, y trata, sabiendo que va a tener que morir, acerca de muchos aspectos de los cuales la sociedad occidental en el fondo le tiene escalofrío, pero lo hace de una manera muy elocuente. Salió dentro de los libros más destacados por el Economist el año 2016, no solamente por el tema, ni también por quién era él, sino que también porque despierta un montón de preguntas que se hace una persona que sabe que en el fondo falta poco para que vaya a morir. Entonces, a través del libro se ve además que es un hombre sumamente bondadoso, es casado, tiene un hijo que va a nacer pronto, y él habla acerca de los dilemas éticos que tiene la medicina, porque en el fondo él pasa de tener la bata azul de médico a la camisa azul de paciente, y se convierte en lo que él dice una estadística más. Entonces, es muy lindo cómo él habla de que la finitud de la vida, como nadie sabe cuándo va a morir, pero en el caso de él sí tiene una frontera más o menos cercana, dice la vida hay que tomársela siempre sabiendo de que uno va a tener identidad incluso post-mortem. Y que a pesar de que la enfermedad a él le va a quitar la posibilidad de poder desarrollarse quizás y poder ver a su familia crecer, eso no significa que él deja de ser quien es. Y él no alcanza a terminar el libro. Cuenta en la parte como más el clímax de que mientras él estaba hospitalizado, su señora, que también es doctor, tiene su primera hija. Entonces él dice así como en el fondo, yo estoy terminando mi vida, estoy dejando trascendencia con mi mujer y con mi hija. Y la señora termina el libro, hace el epílogo, no escribe tan bien como escribe su marido, pero realmente es precioso. Para el programa de hoy me anduve enfocando mucho en el tema histórico también, en el sentido de buscar algún libro que fuera un complemento al de Casa Grande de Orrego Luco, y me pareció que el maridaje perfecto para poder entender esa época, pero contado 100 años después, es La Patria de Cristal de Elizabeth Subercaseaux. Creo que son dos libros que hay que leerlos a la par, o al menos uno antes que el otro, y porque ambos de alguna manera, en el caso de Patria Cristal particularmente, que es una novela histórica, no así tanto la de Casa Grande, pero es una novela que de alguna manera, La Patria Cristal, también nos hace un recorrido por el siglo de la independencia de Chile, una novela que nos permite convivir entre la historia de Chile desde la independencia hasta finales del siglo XIX, y al mismo tiempo la vida de una familia aristocrática nuevamente, que en este caso era la familia de Beatriz de Toro y Zambrano. Claramente hay un esfuerzo de parte de la autora de haber hecho una investigación detrás muy profunda, y nos muestra las vidas, ¿no es cierto?, de O'Higgins, de los Carrera, de los Manuel Rodríguez, a todos estos héroes que muchos de nosotros tenemos, los muestra como héroes o personas más bien de carne y hueso. Un paseo por las grandes, ¿no es cierto?, salones de los palacios y haciendas, también la vida más íntima en las habitaciones y en los barrios más humildes. Entonces, la verdad es que es un libro que yo lo recomiendo fuertemente, especialmente a quienes les guste la historia de Chile, pero lo recomiendo como este pack entre Elizabeth Subercaseaux de La Patria Cristal y Casa Grande de Orrego Luco. Muy buena idea, además, muy buena idea, porque de repente uno queda como viudo después de que lee un libro, ¿te has fijado? Lo termináis y decís, ¿qué hago ahora? Entonces, efectivamente. Bueno, claro para dónde seguir. Exactamente. Muchas gracias, Francisco. Sí, ese sentimiento de viudez que tú acabas de definir también, nunca lo había escuchado de esa manera y tienes toda la razón. A mí me ha pasado muchas veces eso
terminar un libro y uno queda con un vacío. Siguiendo con mi tradición de recomendar libros que se han ganado el premio Goncourt, hoy día quiero recomendar un libro que para mí es imprescindible, fue impactante, es de los libros que me han causado más, me han llegado más fuertemente en mi vida. Se llama Las Benévolas. Las Benévolas está escrito como las memorias de un personaje ficticio, ex oficial de las SS durante la Segunda Guerra Mundial, que al mismo tiempo de haber integrado las SS es un doctor en Derecho, y que su trabajo durante la Segunda Guerra Mundial, es recorrer los distintos frentes de batalla para hacer informes respecto de la moral de las tropas. Entonces, la historia de la novela es la visión que de la Segunda Guerra Mundial y de las cosas más atroces tiene un supuesto soldado alemán que tiene esta formación jurídica y que va describiendo todo eso. Tiene de las mejores reflexiones sobre la justicia que yo he leído, de las mejores reflexiones sobre las contradicciones del ser humano, y tiene además, a mi gusto, la mejor encarnación del concepto de la banalidad del mal de Hannah Arendt. En la parte donde él describe, por ejemplo, su visita a Auschwitz, es notable cómo un día, una jornada de trabajo de él, de trabajo conociendo, en que le explican, ve a los presos en las condiciones miserables en que estaban ahí, horrorosas, ve los hornos crematorios, ve lo que se hace con los cuerpos, en fin, con el resultado de los hornos crematorios. Toda una cosa horrorosa, y todo esto termina en una comida en la noche en la casa del jefe del campo de concentración, donde además conversan, el jefe del campo de concentración le explica cómo se llegó a la solución logística, a la solución de los procesos administrativos para cometer los crímenes, entre medio de comentarios sobre la comida, pásame la sal, un niño que llega corriendo, que era hijo o hija del oficial jefe de Auschwitz. O sea, la mezcla del horror con la cotidianeidad de una manera magistral. Las Benévolas, de Jonathan Little, no es un libro corto. Little es un erudito, sabe una barbaridad de semiología, en fin, y tiene algunas partes que son un poquito más densas, pero la verdad es que yo lo considero una obra maestra, y lo recomiendo vivamente. Bueno, vamos con Cristóbal. El otro libro que voy a recomendar hoy día es Anushka, de Iván Turgenev. Turgenev es un autor ruso del siglo XIX que tiene obras muy importantes, bien conocidas como Padres e Hijos, Memorias de un Cazador. Pero este libro lo quiero recomendar porque de hecho lo estaba buscando en mi repisa, algunos libros para recomendar, y me pillé con este. Y que recuerdo que en su oportunidad cuando lo leí dije que era un libro bello. Es un libro bello en el sentido que está muy bien escrito, es un libro como sutil, es un libro que, por así decir, logra aquello que logran las buenas novelas, que es trasladarte a un ambiente, una atmósfera de ensoñación. Y es un libro que lo que hace es retratar recuerdos de un joven errante de 20 años que cuenta la historia en donde, cuando conoció en una ciudad cuyo nombre no nombra, pero es a la orilla del río Rin, el famoso río Rin, conoce a dos jóvenes, un hombre y una mujer, con la cual entabla una relación y con la última se enamora. Entonces trata, en el fondo, yo diría lo principal es el ambiente que genera de ensoñación la obra, y que uno se ve trasladado a ese ambiente, a esa atmósfera, y trata esta relación de amor entre esta última joven y esta persona que está recordando, el narrador que recuerda la historia. Y además un libro breve, yo creo que son un poco más de 100 páginas, entonces una sentada, por así decir, uno puede terminárselo. Pero lo recomiendo mucho por eso, y además, porque como es un libro bello, a uno como que lo anima. Gracias, Cristóbal. Bueno, lo dejamos hasta acá entonces este capítulo de La Repisa. Muchas gracias nuevamente por haber estado conmigo, con nosotros, y nos vemos la próxima semana.